antes de irnos de vacaciones, yo quiero tener con ustedes quizás 3 más predicaciones después de esta noche de Lucas 12. ¿Quieres darles algo de su ánimo, su buena enseñanza? Aquí hay mucho para causarnos regocijar en el poder de gracia, ¿verdad? Lucas 12, comenzamos en 22 leyendo hasta 34. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que no tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas más. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendid lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Queridos amigos, nosotros sabemos que en la vida es difícil perseverar. Y nosotros sabemos que en la vida tenemos que vivir bajo mucha tribulación y mucha dificultad. Y es fácil para nosotros tener la preocupación, o sea, ansiedad de cada día. Entonces nos disfrutamos bien las lecturas de los versículos 12 a 21 aquí, 13 a 21 del rico insensato, y luego 22 hasta 31 apenas leímos de nuevo. Y aquí tenemos como conclusión 32 a 34 una palabra de ánimo. Tú tienes que seguir fiel. Tú tienes que seguir en tu fe. Tú tienes que luchar un tiempo más. No puedes rendir frente a las tentaciones del mundo. No puedes pensar en descansar hoy. Hay más que hay frente de ti como guerras, batallas, luchas de la fe. Y necesitas seguir. Y necesitas seguir sin preocuparse, sin pensar en hoy, y lo que necesitas solo pensar en el reino de Dios y buscar el reino de Dios, versículo 31. Entonces aquí nosotros podemos decir que cuando Cristo habló 32 a 34, Él quiso prepararnos por el camino que está delante de nosotros. Primeramente aquí debemos confirmar que Dios nos dará el reino de Dios. Dios nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es promesa.
Y siempre cuando hay promesas, nosotros tenemos compromiso, pensar en el consuelo y paz que trae la promesa para nuestra fe. Es promesa y eso es consolación para nosotros. Dios quiere hacer algo, Dios promete hacer algo y como Dios siempre ha hablado sus promesas y Dios siempre ha cumplido su palabra, tenemos la razón de decir que Dios va a cumplir esa palabra también. Viene un reino y el reino pertenece a los que pertenecen a Cristo Jesús. Y el reino es para los que tienen fe y están esperando la venida de Cristo Jesús. Tú estás dentro de tal comunidad. Entonces, esa promesa nos da poder esperar. Poder de esperar. En los versículos 13 hasta 21, un hombre no podía esperar. Él quiso disfrutar del mundo, él quiso disfrutar de su ganancia, de sus placeres, y con toda su ganancia él hizo la posibilidad de comer y beber y regocijarse. Pero él no tuvo el poder de esperar el reino de Dios. Vivía por el día, vivía por el momento, vivía por las cosas que es posible tener con ganancia, pero no vivía en esperanza. Eso es bien importante guardar. Igual podemos decir del pasaje que leímos 22 a 31, hace 8, predicando de estos versículos, y reconociendo que, claro, no tenemos la razón cuando hay o ansiedad o algo de preocupación en nuestra vida. Tenemos la razón orar, tenemos la razón esperar, tenemos la razón confiar, tenemos la razón regocijar en Dios, tenemos la razón decir a otros que Dios vendrá con lo que necesitamos. No tenemos la razón no esperar en Dios. Y claro, si quieres mostrar que tienes esperanza en la promesa de 32, una cosa puedes hacer, tienes explicada en versículo 31, buscar el reino. Tú puedes salir de aquí, planear tu lunes hasta tu sábado y planear que cada día vas a buscar el reino de Dios y no buscar de segunda cosa y no buscar de algo extra y no buscar cuando es conveniente o cuando es popular o cuando es fácil, sino buscar el reino de Dios sobre cualquier otra cosa en el mundo. La promesa da a ti este poder de esperar. También nos da el poder de decir no a los apetitos o los deseos de hoy. Deben regresar aquí a los versículos 13 a 21. Entonces, cuando él dice, versículo 19, de comer, beber y regocijar, sabemos que él no quiso negar su deseo. El cristiano que toma de la consolación de la promesa de recibir el reino puede negar su deseo de comer, beber y regocijar. Nosotros, cuando pensamos en la iglesia, nos hace bien tristes pensar en versículo 19. Perdimos mucha gente durante los años, gente que están pensando en lo que pueden tener hoy en vez de lo que pueden tener mañana con Dios. Y nos hace triste cuando pensamos en esa realidad. Eso va a pasar. Unas personas con nosotros quieren tener fe. Y unas personas con nosotros ponen su fe como algo de su vestido y van caminando con el Señor.
como las personas esperando el novio. Tienen aceite para sus lámparas, pero unos tienen suficiente, otros no. Y llega el momento cuando la fe no es suficiente o no hay aceite para la lámpara y nuestra fe se va apagando y no hay más de luz. Y cuando pensamos en esto, nosotros tenemos que regresar a este versículo 32 y poner nuestra atención en lo que dice nuestro Padre. ¿Dónde está nuestra fe? Debe estar exactamente aquí en reconocer que vamos a recibir el reino. Tú y yo, en pensar en esto, sabemos que, claro, es la respuesta a nuestra ansiedad. No sé lo que causa ansiedad en tu vida. Quizás es pagar los recibos, quizás es la vida de sus hijos y su camino. Puede ser lo que va a pasar en los años en el futuro. Puede ser algo de tu salud. Puede ser muchas cosas. Cada ser humano tiene que confrontar esto. No eres único, no eres diferente. Unos tienen un poco más de dificultad, es cierto. Otros tienen menos de dificultad, es cierto. Pero nosotros tenemos que guardar que cuando Dios hablaba así de darnos un reino, todos tienen que esperar. Y es hoy esperar. Y la consolación es para hoy también. Es promesa de Dios. Y claro, cuando decimos esto, está en contexto de sentirse o reconocerse como manada pequeña. No temáis manada pequeña. Y esa palabra es muy sencilla y también es palabra de hablar con ternura, con los santos. Cuando quieres consolar a alguien, tomas cantidad de palabras que son para niños o cantidad de palabras que tienen que ver con una voz muy dulce, un estilo de hablar para quitar la ansiedad. Si Cristo toma la palabra manada pequeña, nosotros podemos pensar en esto y está explicando Cristo la iglesia a nosotros. Pensamos en la enseñanza de Cristo de la iglesia y sabemos que solo 2 veces Cristo usaba en sus enseñanzas la palabra iglesia. Él hablaba de discípulos, él hablaba de los suyos, sus apóstoles, sus obras. Él hablaba de recibir gente y luego ser fuerte en recibir gente en el Espíritu Santo. Pero muchas veces cuando él hablaba de la iglesia, él hablaba así como habla aquí, versículo 32. Manada pequeña. La iglesia en Puerto Vallarta, yo no sé de todas las iglesias en Puerto Vallarta, pero la mayoría de veces que hablo con gente de otras iglesias, no van a reunirse 2 veces cada domingo. Y no van a seguir muy fuerte en algo de predicaciones. O quizás podemos hacer esta comparación. ¿Cuántas personas hay aquí en nuestra bahía? O quizás 500,000 de personas. Y cada domingo, pensando en toda esta zona, ¿qué cantidad de gente están reunidas en edificios o casas y grupos donde van a nombrar el nombre de Jesús, donde van a conseguir personas para predicar, donde van a estar sentados con la palabra para oír de la salvación en el Señor? Quizás 1,000 personas en todas las iglesias, quizás 2,000 personas en todas las iglesias.
Y claro, no queremos hablar de los que van de meramente estilo o los que van meramente de tradición o los que van congregando meramente porque piensan en dar algo a Dios. Estamos hablando de los que han encontrado paz de ser una oveja en la manada pequeña de Cristo Jesús. Y querido amigo, tú necesitas esta palabra de tu Cristo. Tú necesitas oír que la manada pequeña es algo importante a Cristo, que la manada pequeña es donde Cristo pone su presencia, donde Cristo está con cada persona, donde Cristo está haciendo su obra. Y en la manada pequeña es donde Cristo guarda que hay futuro. Y cuando pensamos en las cartas de Pablo, y él habla de todas las naciones y todos los gobiernos y todo el mundo y todo el tiempo y todo esto para su gloria. Y cuando hablamos de Cristo como cabeza de la iglesia, Cristo hace todo esto por tu necesidad, por tu corazón, para causarte querer sobrevivir, para causarte querer guardar el consuelo de la promesa. El reino es tuyo. Tú eres manada pequeña, pero es Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores que habla. Es Cristo, el victorioso. Es Cristo que se levantó de los muertos que habla. Puede ser que hasta el fin del mundo la iglesia es pequeña. Puede ser que nunca hay otra vez avivamientos grandes como pasó hace 500 años en Europa en el comienzo de la Reforma, como pasó hace 300 años en parte de Europa y Estados Unidos, como pasó hace 150 años en partes de los Estados Unidos, o cuando pasó hace pocos años en varios otros países. Puede ser que nunca jamás pase igual. Y tú necesitas encontrar consuelo en las palabras que Cristo tiene su manada pequeña. Pero escuchen bien, porque cuando dice Cristo esto, Él pone la manada pequeña en el mero centro de toda la eternidad y los decretos y poder y soberanía de Dios. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fue su placer hacer esto. Y claro, cuando Cristo hablaba estas palabras, lo que es muy chistoso para mí y lo que me da mucho ánimo, yo pienso en un versículo así y pienso, necesito estudiar el versículo, necesito buscar lo que otros pastores han dicho, necesito entender las palabras y checar lo que han predicado otros pastores. Y muchas veces tengo un pensamiento bien fuerte. Jesús habló pocas palabras. El placer de vuestro Padre es darnos el reino. En aquel momento, cuando esas palabras salieron de la boca de Jesús, Jesús sí sabía, sí entendió que en todos los siglos, en todos los lugares donde hay iglesias, en todas las comunidades donde hay o persecución, o dificultad, o muchas personas muy mundanas, o donde hay
mucho turismo, o donde hay muchos narcos, o donde hay mucha dificultad en establecer la iglesia. Cristo sabía en decir esas palabras que está dándonos, infundiendo en nosotros poder de decir, sí, vamos a guardar, que fue el plan de Dios desde hace los siglos, desde antes de la creación del mundo. Y eso es para tu consuelo. Dios tiene un plan y en su plan llegó su feliz momento. Dios siempre tiene felicidad en lo que hace, ¿verdad? Dios puede ser infeliz en lo que hace. Dios puede mandar cantidad de gente al infierno y no estar feliz en su justicia, en su santidad. Y Dios tiene placer en tomar gente y en un momento propicio, correcto, Él abre el camino, abre el corazón y pone esas personas en su manada pequeña. Es su placer. Es su placer. Rechazo esto de personas que dicen, oh, Dios bien duro. Oh, Dios del Antiguo Testamento, bien cruel, destruyendo comunidades con juicios contra todos en una nación, etc. No recibo esto por nada. Porque mi Biblia dice que Dios tiene placer en recibir gente. Mi Biblia dice que Dios desde hace siglos pone un plan y su plan incluye recibir gente que van a entrar y van a ser parte de su comunidad. Y Él hace todas cosas, como decimos a veces, moviendo los cielos y la tierra para cumplir con su palabra. Es su placer. Su Padre, tu Padre, Padre nuestro, Él que pertenece a nosotros, Él que es nuestro. Cristo nos da permiso aquí y en muchos contextos decir nuestro Padre que es nuestro. Y tú debes tener algo de consuelo y paz. Y si quieres una explicación del mero comienzo del Padre nuestro, aquí tienes 32, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y cuando tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, debes pensar que, claro, todo el cielo y la tierra Dios conmovió para causarte ser bajo tu Padre celestial. Cuando pensamos así, amigos, yo creo que necesitamos una pequeña lección. 32 dice que Dios está dándonos el reino. Nosotros decimos el reino de Dios. Y cuando estás leyendo tu Biblia debes saber que el reino de Dios es igual con reino de los cielos. Son dos términos y significan la misma cosa. No hay nada de distinción entre los dos términos. Mayormente nosotros decimos reino de Dios, pero no hay nada mal decir reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y aquí quiero leer con ustedes 6 versículos para tener un repaso y una lección sencilla. ¿Qué es el reino de Dios? Comience en Romanos 14. Romanos 14 y el versículo 17. Guarden bien, por favor, que el punto de tomar esta lección es, tú necesitas saber qué vas a recibir. Romanos 14 y versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice así, podemos decir que Pablo excluye el hombre con graneros grandes. Él estaba buscando placer hoy. Él estaba buscando, encontrando lo que él quiere ahorita. Tú quieres pasar tu vida buscando lo que quieres hoy. Ánimo, a lo mejor vas a encontrar. Pero el punto aquí es, a lo mejor no vas a encontrar el reino de Dios. Hay algo de distinción que tenemos que hacer. Y escuchen bien, cuando él dice aquí, versículo 17, Romanos 14, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me pregunto, ¿dónde, cómo, qué? Esta justicia, paz y gozo es algo de la vida cristiana hoy. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, viene. Pero tú has entrado en el reino de los cielos. Tú has conocido tu Dios y vives en Cristo Jesús hoy. Y cuando Pablo habla, y pueden, si quieren, pueden estudiar el contexto luego para confirmar esto. Cuando Pablo habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es el contexto de vivir en Cristo ahorita. Imagínense, hay personas que dicen de la vida cristiana que es algo aburrida o algo difícil. Y Pablo dice es justicia, paz y gozo. Entonces tienen una mala idea de cristiandad. El reino de Dios ahora es justicia, paz y gozo. No hay nada aburrido en esto y debemos guardar esto. El reino de Dios aquí está y eres parte, viviendo tu vida así, sabes que eres parte del reino de Dios. Luego vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 50. Cuando llegamos en 1 Corintios 15, sabemos que es el capítulo que tiene que ver con la resurrección. Perdón. Y tú, amigo, amiga, debes guardar que también necesitas el consuelo de la resurrección en tu vida. No es nada inusual correr a 1 Corintios 15 para leer y pasar algo de tiempo. Pero ahora, versículo 50. Mismo autor que Romanos 14, pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces ahora tenemos una enseñanza más allá de Romanos 14. Romanos 14, vivir la vida cristiana hoy, tiene que vivir ahora en un sentido, en esta justicia, paz y gozo, en el Espíritu Santo, en el reino de Dios ahorita. Pero aquí, otra parte del reino de Dios, 50, algo que viene. No está aquí ahora. Y no está antes de la muerte. Y no está mientras vivimos en esta corrupción que es nuestro cuerpo. No podemos heredar el reino de Dios estando en este cuerpo corruptible. Va a morir. Tu cuerpo, mi cuerpo, van a morir los cuerpos. Pero nosotros sabemos que aquí cuando hablas no pueden heredar el reino, ni corrupción hereda la incorrupción. Hay algo que guardar que está después de la muerte. Yo creo que muchos en el mundo que no tienen el consuelo de la resurrección están confundidos cuando nosotros con gozo hablamos de la resurrección. El reino de Dios tiene que ver con
pasar la muerte, dejar esta carne y luego heredar algo incorruptible en la resurrección de los justos, donde hay otro mundo, otra realidad. Pero seguimos. Ahora Juan 18. Juan 18. Y creo que tengo la razón tardar poquito con ustedes, pero también yo sé que cualquier resumen no es suficiente, pero creo que va a servir por un momento. Juan 18, 36. Jesús está frente a Poncio Pilato, un romano. ¿Qué saben ustedes de los últimos 20 años de Poncio Pilato? Murió hace muchos siglos y por muchos siglos historiadores y los que no aman al Señor han dicho, no sabemos nada de Poncio Pilato. No sirvió allí en Judea durante aquellos años cuando Cristo fue crucificado. Y luego la risa del creyente. Ni modo, creemos. Y hace menos que 20 años encontramos información, creo que está en piedra, si recuerdo bien, que es cierto que estuvo allí en Jerusalén en aquellos años. Entonces decimos al historiador, ni modo tu duda. Pronto vamos a saber. Pero aquí, Juan 18, 35, Pilato tiene pregunta, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y la enseñanza, regresamos al punto, un rey con otro rey. Pues Pilato no fue rey, pero aquí Cristo. Y él dice la verdad. Cuando eres ciego, no quieres la verdad. Si yo hablo de la Biblia y es bien fácil para ti ignorar la enseñanza, debes tener miedo. Porque ignorar de la enseñanza es tener los ojos ciegos y no entender. Y Cristo dice aquí, mi reino no es de este mundo. Entonces, parte de la enseñanza del reino de Dios es esperar y saber que viene y saber que si nosotros necesitamos luchar, vamos a luchar, pero no es el momento, no es el punto, no es aquí. Y Cristo tuvo que llegar ¿dónde? Es antes de la cruz, Él tuvo que llegar en la cruz. Entonces, guardamos esto. Poco más, Mateo 4. Mateo 4. En Mateo 4 encontramos con el mero comienzo de la vida pública de Cristo en su aplicación de ser Mesías después de estar bautizado, después de ser reconocido en un cierto contexto, ¿verdad? Y aquí Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces apenas dijimos que viene, no está aquí, y luego 1 Corintios 15 y 50, no tiene que ver con esta vida, pero con esta palabra, Mateo 4, 17, es obvio que necesitas entrar ahora. Reino de Dios tiene que ver con entrar ahora.
Y claro, la entrada tiene que ver con, obvio, dice aquí, versículo 17, mucha tradición y cumplir con mucho requisito y ser la persona más perfecta en la comunidad. Alguien tiene que pararme y decir que está mal. Tiene que ver con arrepentimiento. La mera entrada, entrando en el reino de Dios, es reconocer que dices adiós a tu pasado y dices hola a algo nuevo. Y puedes ver un mundo que el mundo no puede ver. El reino de los cielos. Entrada es por arrepentimiento. Y paciencia, 2 pasajes más, 1 de Corintios 6. Vamos a pasar aquí rápidamente y un versículo después. 1 de Corintios 6. Si la entrada es por arrepentimiento, tenemos la confirmación aquí en 1 de Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nótense que son 3 personas, la Trinidad, el único Dios que lleva a cabo este lavamiento o salvación, versículo 11. Pero nótense que hay unos que no van a entrar. El reino de Dios es algo que necesitas entrar. Y finalmente Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Gracias por su paciencia. Estamos a punto de aterrizar este vuelo. Cuando Cristo, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando hablamos de este versículo, hablamos del reino. ¿No dice el reino? ¿Qué dice? Cristo está ¿dónde? En gloria. Y luego nosotros pasamos de aquí a la gloria. ¿Y tú? ¿O entraste? ¿O necesitas entrar? Pero no hay el indeciso. Ser indeciso es no entrar. Y no hay el casi por entrar. El casi por entrar no entró. Y no hay la oportunidad de decir quizás mañana. No hay tal cosa en la mente de Dios. Tú o entraste o necesitas entrar. Pero debes pensar en esto. No entrar es temer. No entrar es no tener la razón, ni la esperanza, ni el consuelo que hay en Cristo Jesús. No entrar, puedes decir que tienes mucha religión, pero no vas a heredar el reino de los cielos. Y ahora debes regresar a Lucas 12:32. No temáis. No temáis. En México vamos a decir, no temen. Es mandamiento para todos. Comúnmente en leer esto nosotros vamos a decir que, claro, temor es algo que es bueno. Si tienes miedo de no tener lo que necesitas, vas a buscar al mundo.
Pero si tienes temor de Dios, no vas a buscar al mundo, vas a buscar tu Dios. Si tienes temor de no tener suficiente, vas a trabajar y no pensar en orar. Es cierto que hay tiempos de trabajar y Dios nos da trabajos y sí, no debe ser ocioso. Pero los que teman su Dios, primeramente buscan el reino de Dios. Y luego tienen la promesa de heredar el reino de Dios. A mí me encanta lo que es la aplicación de Cristo Jesús en 33 y 34. 33 parece que es una serie de mandamientos: vendid, dad, haceos bolsas, etc. Y luego algo importante, porque estas cosas no van a perecer. ¿Quiere decir en realidad vender todo? Nosotros sabemos, Hechos 5, que no fue el punto de ser discípulos justo después de Cristo resucitando, porque el punto no fue vender todo, a menos que fue tu voluntad vender todo. Entonces nosotros, ¿qué decimos de 33? ¿Has vendido tu temor? Puedes vender o dejar cualquier cosa. Y luego el punto no es exactamente como dice, es ejemplo de lo que es el cristiano. Él puede perder, él puede dejar cualquier cosa. Tiene algo mejor. No es teoría, porque es obvio que Cristo nos llama en la vida en circunstancias inesperadas que vamos a necesitar dejar algo. Y no sabemos cuándo y cómo. Y hay muchas cosas que son difíciles dejar. Pero regocijamos porque hay algo mejor. Y cuando tú dejas algo, versículo 34, hay algo que está allá, en gloria, en el reino de los cielos. Lo que necesitas dejar, ni modo. Hay algo que vas a recibir allá. Queridos amigos, dejar todo para ser parte de la manada pequeña, para no temer el mañana, pero tener la confianza de vivir en Cristo Jesús, perdiendo cualquier cosa para tener tesoro allá. Nos da gran consuelo en Cristo Jesús. La promesa es tuya. Has entrado en el reino. Y debes quedar y esperar lo que el reino representa. Amén. Señor,